Hola muchachos, espero se encuentren muy bien. Este video tiene como finalidad mostrarles la programación en GAMS de un modelo de despacho económico ambiental para relacionado con una tesis de grado. Em, Voy a explicarles primero el modelo de las ecuaciones, de las funciones objetivo, como también de las ecuaciones restricciones. Entonces, comencemos acá. El objetivo y el planteamiento de este sistema es un modelo multiobjetivo para el despacho económico ambiental en redes de C, que minimiza simultáneamente dos funciones, que la primera es el costo de compra de la energía relacionada con la función Z1 y las emisiones de CO2 que se liberan a la atmósfera, que está representada por la ecuación 2. Estas son las ecuaciones. Las dos ecuaciones son de minimización. Z1 corresponde a minimizar los costos de generación. Eh, entonces, nos vamos de izquierda a derecha. La primera sumatoria significa una iteración dentro de los nodos de generación del sistema y H la sumatoria de H corresponde a las horas, porque va a variar dentro de 24 horas. Para cada hora hay una generación distinta, porque hay diferentes demandas en cada hora, son 24. Este parámetro es un escalar, A sub i, B sub i, C sub i, son coeficientes que representan los costos asociados al combustible fósil, y estas ecuaciones dependen los costos netamente de la potencia de generación en la planta convencional, que son las plantas térmicas. CG significa Conventional Generation, y depende también, van a haber unas plantas paneles de generación. RG significa Renewable Generation. Lo mismo pasa con la ecuación Z2. Esta pretende minimizar las emisiones de CO2 liberadas a la atmósfera. Este es el principal objetivo, junto con reducir los costos. Y significa iteración en los nodos I hasta el nodo N. Esta también H igual significa la iteración dentro de las 24 horas. Los parámetros alfa, beta y gamma representan la liberación, son coeficientes del monto de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Igualmente también dependen de la generación de las plantas convencionales, las térmicas, como de las paneles, que los llamamos Renewable Generation. Estos dependen, las potencias de generación dependen tanto del nodo del que se está mirando como en la hora que se está mirando. En las ecuaciones de restricciones tenemos nuestra primera ecuación, que acá llamamos número 4, que es la del balance de potencias. Tenemos una restricción de voltajes mínimos, voltajes máximos, dependen del nodo y la hora. Tenemos otra ecuación de potencias, de la potencia mínima y máxima que pueden eh, suministrar estos generadores. Esta es para el generador convencional. Igual pasa con los generadores renovables, que son nuestros paneles, potencias y mínimas. Hay una ecuación de restricción que corresponde al límite térmico de los conductores. Esta está determinada por una corriente máxima que puede pasar por los conductores. Y hay unos factores de ponderación que esto le da una relevancia tanto a la Z1 o como a Z2. Esto ya lo vamos a mirar más adelante. Bueno, entonces aquí expliquemos brevemente, esto también es importante saber cuáles son los parámetros y escalares que ya nos da el sistema, el modelo, y cuáles son las variables que tenemos que encontrar. En cuanto a las funciones de objetivo, tenemos que las variables, perdón, los parámetros A, B y C son dados por el sistema, igualmente para alfa, beta y gamma. Acá las variables son la potencia tanto de las plantas convencionales como de las plantas renovables. Esto es la función, son las variables que queremos saber. Ese es el objetivo del sistema. Tenemos para nuestras restricciones, eh, las potencias de generación, tanto renovables como convencionales, ya lo hablamos, igual las tenemos que hallar, son variables. Las potencias de demanda, estas sí son dadas por el sistema, dependiendo en el nodo hay una potencia, perdón, una carga con una demanda específica para cada hora. Durante las 24 horas, esta demanda cambia. Es una tabla que ya tenemos en el sistema. El voltaje de cada nodo es una variable, la tenemos que hallar, que es una matriz de conductancias. Ahorita miramos un dibujo de nuestro sistema modelo, que es de 11 nodos. Ya tenemos, es una matriz que tenemos que hallar. El voltaje es una variable. Para las restricciones, B mínimo y B máximo son dadas, tanto igualmente para las potencias mínimas de generación como máximas, también están dadas. Igualmente para las potencias de generación renovable, tanto mínimas como máximas, ya están dadas. Tenemos que hallar las potencias de generación, son variables. Para la restricción del límite térmico, I máximo es la corriente máxima que soportan los conductores, ya lo tenemos. Y estas son las resistencias asociadas a los conductores.
Miremos el sistema de 11 nodos. Eh, entonces acá vemos nuestros nodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el nodo 1, 2 y 3 tenemos nuestras plantas convencionales, las térmicas, y tenemos dos nodos de generación renovables conectados al nodo 4 y al nodo 5. Con respecto a este dibujo que tenemos acá, es como podemos sacar nuestra matriz de conductancias. Igualmente es una matriz que ya la tenemos. Eh, bueno, entonces sigamos acá con GAMS y nuestro planteamiento del sistema y cómo lo vamos a escribir en este lenguaje. Perfecto, entonces procedamos a escribir nuestro modelo de este sistema de despacho en GAMS. Para eso vamos primero a establecer los sets como los punteros del sistema. El primero que tenemos son nuestras generaciones. Pongamos acá este sistema. Entonces vamos a tener tres generadores térmicos que son en el nodo 1, 2 y 3. Entonces ese va a ser el índice de generadores G1, G2, G3. Vamos a establecer otro índice de todos los nodos del sistema, que son 11 nodos. Entonces tenemos que va desde el nodo 1, signo de multiplicación, S, y va hasta el nodo 11. Tenemos el índice de líneas en el sistema, que si nos ponemos a contar acá en este sistema de prueba, vamos a contar que hay 17 líneas. Entonces lo especificamos, índice de líneas va a ser desde la línea 1 hasta la línea 17. Va a haber, así como tenemos índices para generadores térmicos, tenemos para nuestras renovables, que son los paneles, vamos a llamarlos GPV, un índice de generadores renovables. Solo tenemos dos en este sistema de pruebas. Para el primero GPV1 y el otro llamémoslo GPV2. Acá son líneas. Establezcamos cuáles son los escalares con el comando escalares. Y es importante, ya que terminamos de establecer nuestros sets, va el punto y coma. Por eso esto no se nos ponía en azul. Escalares. Tenemos los voltajes mínimos. Vamos a escribirlos así. Los mínimos. Voltaje mínimo. Y establezcamos su valor, que son 360. Voltaje máximo. Su descripción. Voltaje máximo. Son 400. Y eso establezcamos un ponderado para W1. Este no importa tanto, pero sin embargo, lo vamos a poner. Establezcamos que sea de 0.5. Ese al final no importa tanto. Punto y coma. Establezcamos otros parámetros que también son escalares, pero como para representarlos nos queda de una manera más compacta y más organizada si los establecemos como tablas. Establezcamos una tabla de los índices de generación, que son estos de acá, A, B y C. A, B y C. Para cada nodo, para cada planta de generación, pues hay unos. Esta se va a llamar costos. Tiene tantas filas que el número de filas corresponde a 3 filas, generador 1, generador 2 y el 3. Y columnas que van a ser C, B y A. Démosle una descripción. Coeficientes de los costos relacionados con la potencia P. La potencia P depende de los generadores. Voy a copiar la tabla, la tengo por acá. Y en las filas corresponden a los generadores y las columnas corresponden a los parámetros que nos da el sistema, A, B y C. Son estos de acá. Hagamos otra tabla. Igualmente, para los costos de los paneles de nuestra generación renovable. Entonces, estos costos son los costos que van en esa parte de la ecuación. No son los costos de la planta convencional, sino son los costos de cuánto vale generar
con la planta renovable, en este caso los paneles solares. Este B sub I, B son diferentes. Entonces, creémoslo. Esta tabla vamos a darle un nombre, tabla costos PV de los paneles. Depende de los índices generadores PV, estos de acá, y démosle un nombre, indiquemos qué es. Son coeficientes de los costos relacionados con generación renovable. En las filas depende de la generación PV1, desde nuestro, este panel de acá, y de PV2. Y el parámetro, el escalar, es B, que es de 40, para la planta 1 y de 42 para la planta 2. Acá, pues, y como, démosle un espacio para que se vea más organizado. Establezcamos una tabla de emisiones para la ecuación objetivo 2, que son alfa, beta, gamma, para las plantas convencionales. Entonces, tenemos la tabla, se va a llamar emisiones, depende de la generación convencional. Indiquémosle acá el nombre de ese coeficiente de las emisiones relacionadas con la potencia generada convencionales, o P. Esta tabla yo la tengo acá, voy a copiarla. Entonces esto me itera dependiendo del índice de los generadores G1, G2 y G3, y en las columnas gamma, beta, alfa, que son estos, gamma, beta y alfa. Y ahora nos falta establecer otra tabla para este beta, que está relacionada con un índice diferente, pero para las plantas, para la planta renovable. Que esta planta renovable, debemos mostrárselas, es esta planta, que en este caso es EPB2. Escribamos entonces acá la tabla, declarémosla, se llama emisiones PV, depende o itera con el índice GPV, desde acá, el signo por, y creemos la tabla. PV1 tiene un valor de 32, que el índice 2 tiene un valor de 29, y este lo vamos a llamar beta. Y acá punto y coma. En un espacio para que sea un poco más organizado. Entonces, listo, ya tenemos declaradas las tablas de los coeficientes de los costos para la ecuación Z1 y de las emisiones, que son alfa, beta, gamma, tanto para las convencionales como para las renovables. Creemos otra tabla que itere en el tiempo, en las 24 horas, de la curva de generación fotovoltaica. Hay un parámetro que ya tenemos, que es la demanda tope, y esta demanda tope y lo vamos a multiplicar por la siguiente tabla, que son porcentajes, que es la curva fotovoltaica. Es una curva como esta azul, que varía en el tiempo. Y estos son factores o porcentajes que se van a multiplicar por nuestra potencia máxima. Listo, entonces ya movemos esta tabla CB de curva fotovoltaica, podría ser. Varía en el tiempo con respecto a un indicador. Acá se me olvidó nombrarlo. Ese indicador, índice, llamémoslo T, que es índice de tiempo. Y este va desde un tiempo 1 hasta un tiempo de 24 horas. Y el punto y coma.
Y este signo por significa como que la tabla o las columnas son indefinidas y va a respetar cuántas columnas le pongamos. Acá en este caso le ponemos 3 columnas, pero acá vamos a definir nuestra tabla que va desde T1 hasta T24 y yo la tengo copiada por acá. Permítanme un momento. Esta va a ser nuestra tabla de generación fotovoltaica. Está en porcentaje. Tan, bueno, hicimos el de la curva de la potencia de generación para las renovables. Ahora hagamos esta curva que es el de la demanda. Igualmente, también tenemos una demanda tope para, eh, tenemos 3 cargas. Esas 3 cargas, las que son 1, 16, 6 y 9. Y entonces estas van a ser multiplicadas por porcentajes que van a variar en el tiempo. Llamemos esta tabla curva de demandas, CE, igual, dependiendo del parámetro, el índice de T, de tiempo, signo por, y démosle una descripción, que es ese curva en porcentaje del comportamiento de la demanda. Permítanme, yo copio la tabla. Estos son parámetros dados por el sistema. Hagamos otra tabla que corresponda a las potencias de nuestras restricciones. Comencemos con la restricción de potencias convencionales. Entonces creamos la tabla, la declaramos, tabla, llamamos la potencia G, depende de los índices G, signo por. Listo, sigamos. Pasa que no recordaba los coeficientes de los voltajes mínimos y máximos para los generadores renovables. En este caso, para el generador 1 renovable varía entre 0 y 2500. Y para el generador renovable 2 fotovoltaicos varía entre 0 y 2000. Entonces creemos acá nuestra tabla llamándola de la siguiente manera. Entonces, declarémosla table potencia PV, esa depende del índice GPV, signo por. Perfecto, acá está la tabla. Entonces, los valores, se varían entre 0 y 2500. La restricción del generador 2, voltaje máximo, va entre 0 a 2000. Listo, ya quedó nuestra tabla definida. Ahora sigamos con los parámetros de demanda. Definamos la tabla de los parámetros. Vamos a utilizar parámetro y vamos a llamar esta tabla demanda. Esta varía en cada nodo, pero sabemos que no todos los nodos son de demanda. Ya les muestro. Voy a copiar la tabla. Para N1, N2, N3, N4, N5 no hay ninguna demanda, pero para N6, N7, N8, N9, N10 y N11 sí hay demandas. Miremoslo acá en esta tabla, en esta imagen. Vemos que para los nodos 6, 10, 9, 11, 7 hay demandas. Y para el resto de nodos, pues la demanda va a ser 0. Digamos entonces con la tabla de resistencias. Esta tabla va a corresponder a la resistencia, o va a ser, mejor dicho, relacionada con esa ecuación de restricción de los conductores térmicos. Va a ser la resistencia de un nodo de emisión hasta un nodo receptor. Entonces, nosotros que tenemos que crear acá un alias. Este alias es para duplicar el parámetro o el índice n. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestro sistema nodal de 12 nodos un nodo emisor que va a ser, que en este caso, en estas ecuaciones, yo lo llamé I, y un nodo receptor al cual va a llegar. O sea, una línea se conecta entre los dos nodos, entre un nodo I y un nodo J. Entonces dupliquémosla y pongámosle un valor que se va a llamar NP. Acá punto y coma. Entonces definamos la tabla, table, resistencia, va a depender de N a NP, el símbolo asterisco, y démosle una indicación a esto. Va a ser la tabla que relaciona las líneas con su resistencia y capacidad de corriente.
Yo por acá tengo la tabla. Entonces, en la parte de las filas, tenemos que esto relaciona todas las conexiones de los nodos para este sistema. Entonces, acá relaciona N1 con N2, que es este nodo que va acá de 1 a N2, hacia acá. Y si ustedes se ponen a revisar, son todas las posibles combinaciones que están en este sistema de prueba. Perfecto. Bueno, entonces acá ya los parámetros de resistencia ya están dados y hay una corriente I máxima que varía dependiendo del conductor que se use acá, que también ya lo da el sistema. Creemos otra tabla, una tabla de conductancias. Esta tabla sí está asociada con la ecuación de balance de potencia, es acá la ecuación 4, y es ese parámetro que ya también estaba por el sistema, que es G. Entonces, declaremos table conductancias N a NP. Démosle una descripción para estar más organizados. Esta va a ser la matriz de conductancias. Yo la tengo por acá, ya hecha, y la pegamos. Bueno, esta matriz va a ser de 11 por 11, porque son 11 nodos. Recordemos que los parámetros, acá le voy a dar un espacio. Los parámetros de la conductancia va a ser toda la sumatoria de las conductancias que estén asociadas a ese nodo, que va a ser nuestra diagonal. Y ya los otros se sacan, va a ser 1, por ejemplo, de N1 a N2, va a ser 1 sobre la resistencia y que nos va a dar ese valor con valores negativos. Y esos valores de acá son simétricos. N1 con N2 va a ser simétrico con N1 y N2. Declaremos otro set. Este set va a ser diferente. Este set tenemos que asociar los generadores, el índice de generadores. Vamos a asociarlos con los índices n de los nodos, porque cada generador está asociado o anclado a un nodo. Por ejemplo, este nodo 1 está asociado con una generación convencional G1 y se hace de la siguiente manera. Ya que creamos el set, pongámosle nombre map. Vamos a relacionar el índice G, los convencionales, con los nodos. Y la descripción sería que asocia generadores con los nodos correspondientes. Entonces, para el generador 1, este está asociado con el nodo 1. Generador 2 está asociado con el nodo 2. Va a ser este de acá. Generador 3 está asociado con el nodo 3. Y este nodo va a ser este de acá abajo. Cerramos y le damos punto y coma. Y ahora asociemos las líneas como están conectadas. Nosotros establecimos un indicador, un índice L, índice de líneas, y para lo mismo como hicimos con estos generadores, vamos a indicar cómo están conectadas las líneas. Establecemos un set, llamémoslo un map 1, un mapeo 1. Las líneas asociadas con un nodo de emisión conectadas a un nodo de recibo, que va a ser NP. La descripción es que asocia las líneas con los nodos con los que conecta. Y yo por acá tengo la tabla. Y acá ustedes pueden mirar los nodos con los que se conectan las líneas, pero acá ya lo resumí y copio la tabla. Y falta otra asociación que va a ser los índices que relacionan los generadores renovables junto con su nodo que está conectado. Vamos a llamarlo set o map 2. Entonces estos asocian la generación PV, índices PV, con sus respectivos nodos. De manera la descripción asocia generadores fotovoltaicos con su respectivo nodo. Para el generador GPV1 está asociado con este índice N4, pero acá toca abrir con un slash. Perfecto. Ahora GPV2 está asociado con el nodo 5, N5. Este es el nodo 5 y este es el 4. Acá me equivoqué, este es el nodo 4. Cierro.
y punto y coma. Ahora, importante, declaremos las variables que queremos hallar en nuestro sistema. Esta es la función y saber a qué queremos llegar. Entonces, declaremos, tenemos variables, nuestra función objetivo principal, que va a ser z. No les expliqué esta parte. Entonces, tenemos que z va a ser a z1 más z2, pero dándole una ponderación. Tenemos a z1, que son los costos de emisión, z2, que son la función objetivo de reducir las emisiones de CO2. Está la del voltaje. El voltaje depende del tiempo y de cada nodo. Punto y coma. Acá también podemos poner las potencias, pero entonces vamos a crear otra variable para las potencias. Sabemos que estas sí o sí tienen que ser positivas. Y los declaramos de la siguiente manera. Positive variable. La potencia depende del índice del tiempo, varía con el tiempo, y depende pues, de cada generador. Cada generador tiene una potencia diferente. Lo mismo con la potencia, declaremos otra, que es para las potencias PV. Esta es para las potencias de las plantas convencionales, esta es para las renovables. Depende del tiempo y del parámetro de PV. Y con eso hacemos otra restricción de que todas las potencias tienen que ser sí o sí positivas. Para los voltajes, estos valores pueden ser tanto negativos como positivos, por eso no los pusimos acá. Igual para las variables de los costos y de las emisiones. Listo, muy bien. Entonces, en este punto, ya que hemos establecido nuestras variables de las emisiones, de los costos, emisiones, de los voltajes, potencias y potencias renovables, ahora vamos a seguir a establecer las restricciones del sistema, que son estas restricciones que tenemos en el lado derecho. Entonces, para hacerlo un poco más dinámico, yo voy a coger y voy a copiar ciertas restricciones. Estas restricciones que son de voltajes mínimos máximos, igual para potencias renovables y convencionales mínimas y máximas, son fáciles de declarar y las podemos hacer acá debajo de positive variables. Entonces, voy a coger y copiarlas y se las voy a explicar. Entonces, demos el ejemplo para los voltajes. Entonces, nuestro voltaje depende del tiempo y de los nodos. Entonces, tenemos que para todos los voltajes va a haber un valor mínimo y nosotros lo definimos. ¿Dónde lo definimos? Lo definimos acá. En escalares, acá. Entonces, B mínimo ya está declarado y B máximo, que son 360 y 400, que es el máximo. Y entonces por eso escribimos así de una vez. Para las potencias de los variables de los generadores convencionales, los extraemos de la potencia de las tablas de potencia, que nosotros la definimos acá. No sé si ustedes se acuerdan. Potencias. Estas de acá. G1, G2 y 3 tienen sus correspondientes potencias mínimas y máximas, que dependen del índice G. Entonces nosotros escogemos de potencia para mínima, varía en G, y que solo me coja la columna P mínima. Y lo mismo para las potencias máximas, que solo me coja P máximo. Y así tal cual con este de potencias para renovables. ¿Qué pasa acá? Nosotros hicimos una tabla en porcentajes de curvas de la curva de la generación PV en porcentajes, pero entonces nosotros estamos multiplicando el valor mínimo de la potencia por esa curva de demanda. ¿Sí? Esa potencia PV está en esa tabla, potencia PV, que para P mínimo son 0 y P máximo corresponden a 2500 para el generador renovable 1 y 2000 para el generador renovable 2. Esto lo estamos multiplicando por esta curva, Entonces, haciendo la multiplicación de esa curva por los mínimos y por los máximos, tenemos que para cada instante de tiempo de ese generador PV, vamos a tener todas las potencias mínimas como máximas. Perfecto. Listo. Entonces, eso con respecto a estas restricciones de acá. Y ahora, como en todo sistema, siempre hay un nodo slack que nosotros tenemos que ponerle un valor. El valor que vamos a escoger, nosotros vamos a generar un nodo slack en este nodo de acá, no lo había mencionado, en el nodo 2, en este nodo 2 vamos a poner nuestro nodo slack y va a tener un voltaje que ya está fijo. Entonces vamos a llamar nuestra variable b, punto, y la vamos a fijar. Fx es para fijar que ese ya tiene un valor establecido. Y entonces, para todos los tiempos t,
no importa cuál, en el nodo número 2 siempre va a tener ese parámetro que son 400 y ya quedó fijo. Ahora sí, vamos a declarar las ecuaciones. Vamos a escribir equations en plural porque son varias ecuaciones. Tenemos las funciones objetivo, z1, z2. Tenemos nuestras funciones objetivo, vamos a declarar, esas son ecuaciones. Eh, función objetivo 2, ¿qué otras tenemos? Tenemos una ecuación de corrientes, que es esta de acá, de los conductores térmicos. Y tenemos la de balance nodal, que esta no la hemos escrito. Estas sí las vamos a escribir como ecuaciones, porque en esta parte de ecuaciones. Estas de acá no fueron necesarias porque se pueden declarar y limitar de esta manera como lo vimos, que eso es mucho más fácil. Yo las tengo por acá, déjenme las copio. Entonces lo primero que voy a hacer es definir las ecuaciones. La primera es la función objetivo, que realiza la suma de z1 y z2. Esta de acá, depende de los ponderados. Función objetivo 1, esta, relacionada con la disminución de los costos de generación. Z2, esta de acá, lo mismo. La ecuación de la corriente y la restricción, que es esta de acá. Los conductores térmicos y por último la de balance nodal. Entonces, esta ecuación de corriente de las restricciones de térmicos en los conductores está fijada por esta ecuación, dependen de n y np. ¿Por qué? Y el tiempo. Porque B varía dependiendo de su nodo I, que es el de emisión, en este caso n, como el de recibo, que es np, acá en la ecuación sería j. Y depende del tiempo porque son las horas. Lo mismo para IH, n y np, emisión y recibo. Y balance nodal, para cada tiempo hay una generación en el nodo n. Para cada tiempo h hay una generación en el nodo n, que es asociado con el nodo I. Entonces escribamos las ecuaciones. Tenemos la función objetivo, que es la sumatoria de Z1 más Z2, pero dándole un ponderado. En este caso, nosotros establecimos que W1 era 0.5 en esta parte. Sí, el ponderado W1, 0.5. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, para sacar W2 va a ser 1 menos W1. El ponderado va entre 0 a un valor unitario que es 1. Este 0.5 significa que se le está dando la misma prevalencia a Z1 como a Z2, la misma importancia. Para la ecuación 2, que son los costos como tal de generación respecto a B, se escribe de esta manera. Entonces, iría la sumatoria, esa primera sumatoria, eh, que varía según el tiempo, y los generadores. Ya tenemos, no lo hacemos con respecto a n, porque es que ya tenemos un índice G, que es el que nos itera con respecto a los generadores. Tenemos la tabla, donde vemos los parámetros alfa, perdón, de A, multiplicado por el cuadrado de la potencia, de la variable de potencia convencional, por, digo, más los costos, que es un parámetro, ¿ven? Eso lo sacamos de la tabla de costos, señalando lo que es de parámetro B, por la potencia, que depende de las horas, y el nodo G, es decir, que aquí va la I, más los costos, solamente, que es C sub I. Acá le decimos que nos saque ese valor de la tabla de costos, parámetro C, más, acá se escribe separado, pero en las ecuaciones el planteamiento está bien, pero en GAMS es otra manera de escribirlo, más la sumatoria de GPB, porque tenemos otro indicador, otro índice, que nos itera con respecto a GPB, serían los costos PB del parámetro de la tabla que tenemos allá, y le decimos que es de la columna B, por la potencia, la variable de potencia PB, variante en el tiempo, con su indicador GPB. GPB, acá en este caso sería este I. Y lo mismo ocurre para la ecuación de las emisiones. Voy a copiarla y quedaría de la siguiente manera, da igual. Esa es Z2. Entonces, ahora vamos a escribir las ecuaciones tanto de corriente como la de balance de potencia, que son las últimas dos que nos faltan por explicar. Entonces, para la de corriente, que es esta de acá, que es la de los límites térmicos para los conductores, es el valor absoluto del voltaje del nodo de envío menos voltaje del nodo de recibo. También varían correspondiente o dependiente de las horas. Entonces, acá definimos eso es dependiente de T, N, nodo de envío, NP, nodo de recibo. Acá
absoluto del voltaje T, N menos voltaje T, NP, que es un nodo recursivo. Acá le decimos que esto está sujeto al mapeo 1, que eso nos fija, eso lo que nos hace es que itere sobre este mapeo 1, y ese mapeo 1 corresponde a las líneas, solo itera con respecto a estos índices de las líneas, y de ahí no se sale. Esto es igual, otra vez, acá, ese mapeo 1 es igual a la resistencia NNP, esto se coge de las tablas de resistencia por las resistencias NNP y máximo. Entonces, ¿dónde están estos? Entonces le decimos también que itere sobre ese map 1 para las combinaciones que hay acá. Entonces las combinaciones son de N1, N2, N1, N4, tienen sus respectivas resistencias como sus corrientes máximas. Eso para la ecuación de las corrientes. Cabe resaltar que eso es menor o igual, por esto acá está escrito de esa manera, igual L de menor o igual. Y por último la ecuación de balance nodal o balance de potencias. Entonces esta depende de tiempo, H, y de los nodos. Entonces, acá comenzamos con este índice que es el de las potencias de la generación renovable, perdón, convencional. Acá le decimos que itere sobre G, sobre su índice G, tal que esté asociado o que esté contenido en este mapa. Recordemos que nosotros hicimos un mapa acá que asocia generadores con los nodos correspondientes. E1, E2 y E3 está asociado a 1, N2 y N3 correspondientemente. Más la potencia de generación de las renovables, lo mismo que itere en este índice GPB contenido o tal que exista en este map 2. Este map 2 asocia generadores fotovoltaicos con su respectivo nodo. Acá los asociamos. Menos la demanda en N por la curva de la demanda. Nosotros tenemos una tabla de la demanda N que itera en cada nodo. Tenemos estos nodos, para los nodos 1 a 5 no hay demandas, pero para del 6 al 11 sí hay. Y eso lo multiplicamos por la curva de demanda. Nosotros hicimos que esos son unos porcentajes. Son estos porcentajes de acá, curva de demanda. Siendo el tiempo 12, el de la demanda máxima, que corresponde, si nos vamos a en esta gráfica, a este. Esta parte de la curva de demanda en el tiempo 12 es el máximo de la demanda. Sigamos, entonces, esto va a ser igual al voltaje Entonces, esto va a ser igual al voltaje del nodo de envío, por eso es I, por la sumatoria que está multiplicada por el voltaje en los nodos de recibo, por eso es J, perdón, NP, corresponde a este J, por las conductancias. Las conductancias hacen referencia a este, que de nodo envío a nodo de recibo, por eso se pone acá como DN a NP, envío a recibo. Le decimos, para terminar, que el modelo de despacho, en este caso, sí, lo llamamos así, que solucione todo, solve, despacho, using este solver de NLP, se llama, o las siglas es No Linear Programming, y minimizando la variable z, que es esta acá, de esta ecuación. Entonces vamos a compilarlo. Acá yo no tengo la licencia, pero vemos que no hay ningún error en el sistema debido a esto, debido a que no tengo la licencia. Bueno, ya una vez lo compilamos, vemos que no hay ningún error en el sistema. Esto, para los que tengan la licencia, ya debería mostrarles acá los valores para todas las variables de Z, Z1, Z2, los voltajes, cuánto es la potencia en cada periodo de tiempo para cada generador, lo mismo para las potencias de generación renovable. El programa les dará cuánto es la función objetivo, cuánto es la función objetivo de los costos, emisiones, las corrientes, y ya. En eso consiste este planteamiento de despacho económico ambiental. Espero hayan entendido y entendido ciertos conceptos que a veces es difícil encontrarlos en internet o en la literatura.
y espero que les sirva de algo. Muchas gracias.